La fecha FIFA del 24 de marzo de 2022 no decepcionó y dejó grandes momentos, algunos resultados históricos, nuevos clasificados al Mundial y también varios eliminados. En estos últimos nos vamos a enfocar hoy, y precisamente en aquellos que no pudieron sacar boleto para Qatar 2022, pero que en el pasado sí jugaron algún Mundial. Acompáñenme a ver cuáles son las nuevas selecciones mundialistas que ya están matemáticamente afuera de la copa que se viene. Esta es la cuarta parte de la serie, así que si les interesa ver cualquiera de las tres anteriores, con por supuesto todos los casos previos, tienen los enlaces en la descripción. Si no están suscritos a este canal o a Foot55, donde subo videos de historias de futbolistas, son todos bienvenidos a sumarse. Italia. El caso de la Azzurra es y será el más importante, porque se va a tratar de la selección más exitosa en ausentarse en Qatar 2022, y con el plus de ser vigente campeona de Europa. Hay que empezar comentando su situación desde el inicio de las eliminatorias, allá por marzo de 2021. Italia se ubicó en su grupo junto a otras 4 selecciones: Suiza, Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania. A priori era la favorita a quedarse con el cupo directo, pero finalmente esto no ocurrió. La Azzurra ganó 4 partidos pero empató otros 4, incluyendo los 2 con los helvéticos y el de la última jornada ante una eliminada Irlanda del Norte. Este resultado sentenció a la campeona europea a jugar el play-off, porque Suiza ganó su partido y sumó 18 puntos, 2 más que los italianos. Su rival en semifinales fue Macedonia del Norte, que venía de vencer en su grupo, entre otros resultados, a Alemania. Era empate 0-0 hasta que en el cierre del partido un solitario gol de Trajkovski decretó el 1-0 final, que le dio el pase a la próxima ronda a Macedonia y por ende eliminó de la competición a Italia. Una Italia que de mundiales sabe y mucho. Fue campeona en 4 ocasiones distintas y de hecho va a ser la única de las 8 que alguna vez levantaron el trofeo que se ausente en Qatar. Ganó las ediciones del 34, 38, 82 y 2006. Desde Sudáfrica 2010 en adelante sus participaciones fueron pésimas o directamente no existieron. En aquel torneo y en Brasil quedaron afuera en fase de grupos, mientras que para 2018 y 2022 no clasificaron. Turquía. En su caso, a diferencia de Italia, sí se dio la lógica y su eliminación no cayó como un baldazo de agua para el público. Turquía había accedido al play-off al quedar segunda en su grupo por detrás de Países Bajos, que sumó 23, mientras que los otomanos registraron 2 menos. Abajo de ambas quedó, entre otras, la Noruega de Haaland, de quien ya se habló en la tercera parte de esta serie de videos. El sorteo determinó que los otomanos vayan a la ruta C y enfrenten primero a Portugal y en caso de ganar a Italia o Macedonia, pero su camino terminó a manos de los lusos este 24 de marzo. La Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía le ganó 3-1 a Turquía y la dejó sin Copa del Mundo, siendo 5 sus ausencias consecutivas. La selección de Luna y Estrella figura en este video porque fue mundialista en 2 ocasiones. 1954, quedando eliminada en primera fase, y 2002, cuando sorprendió a todos y llegó a colgarse la medalla de bronce al alcanzar el tercer lugar en Corea-Japón. Austria. Es un caso particular porque se trata de una selección que fue cuarta en su grupo de eliminatorias y sin embargo jugó el play-off junto a todas aquellas que habían quedado segundas en sus zonas. Esto se debió a que ganó su grupo en la Liga de Naciones y obtuvo su boleto al play-off por esa vía. El equipo Maravilla sumó 16 puntos en el grupo F de la eliminatoria. Arriba quedaron Dinamarca con 24, Escocia con 23 e Israel con 16. El sorteo la emparejó con Gales para disputarse un lugar en la final, otra selección que hace varios años no juega la Copa del Mundo. Con 2 tantos de Gareth Bale y el posterior descuento de Sabitzer, el equipo capitaneado por Álava se despidió de Qatar 2022 al caer por 2-1. Aunque no lo parezca, Austria es una selección histórica en Europa, que supo acudir al Mundial en 7 ocasiones distintas. Estas fueron en el 34 con un cuarto lugar, 54 donde quedó tercera, 58, 78, 82, 90 y la última copa a la que acudió fue a Francia 98, con una actuación floja que culminó en fase de grupos. República Checa.
En total fueron 4 selecciones europeas las que quedaron afuera de la pelea rumbo a Qatar el 24 de marzo de 2022. República Checa fue la otra, y su clasificación al playoff se dio por ser la ganadora de su grupo en la Liga de Naciones, porque de haber sido únicamente por su participación en la zona E de las eliminatorias, ya hubiese estado afuera. República Checa había quedado tercera por detrás de Bélgica, 20 y Gales, 15 puntos. Sus 4 victorias, 2 empates y 4 caídas sumaron un total de 14 unidades. El combinado que jugó su primer partido oficial en 1994 quedó emparejado con Suecia, un rival bastante duro de enfrentar. El encuentro fue parejo y en los 90 no se sacaron ventaja. Recién en el alargue llegó el primer y único gol del encuentro, convertido por Quaison, que le dio el boleto a la final a Suecia y eliminó al elenco checo de la pelea por un lugar en Qatar. La joven selección buscaba volver a la cita después de 16 años. La última y única vez que había clasificado fue a Alemania 2006, con un equipazo que contaba entre otros con Nedved, Sech, Rosicky o Varos. Su participación igual no coincidió con lo mostrado previamente y había quedado afuera en fase de grupos. Anteriormente, cuando formaba parte de Checoslovaquia, había jugado 8 mundiales, siendo subcampeón en 2. Bolivia. La fecha del 24 de marzo también dejó a una selección matemáticamente eliminada de Conmebol, y esa fue la verde. Sus chances de clasificar al Mundial eran realmente escasas y dependía de un milagro y una combinación de resultados que iban más allá de sus propios partidos. Pero en la anteúltima fecha ni siquiera pudo cumplir su tarea y al caer 3-0 ante Colombia como visitante dejó escapar todo tipo de sueño mundialista. La selección boliviana, que dicho sea de paso cuenta con ni más ni menos que el goleador de la eliminatoria Marcelo Martins, sumó 15 puntos en 17 partidos y se unió a la lista de eliminadas matemáticas junto a Paraguay y Venezuela. Bolivia aparece en este video porque a lo largo de su historia supo jugar no 1 sino 3 mundiales de fútbol, siendo incluso una de las selecciones que inauguraron la primera copa. La verde disputó los mundiales de 1930, donde perdió en primera ronda, 1950, cayendo en el debut ante Uruguay por 8-0, y su última vez fue en Estados Unidos 94. En aquella ocasión consiguió su primer punto en un mundial, gracias al empate ante Corea del Sur. Las derrotas fueron ante Alemania y España. Desde aquel entonces no pudo volver a jugar el torneo más importante. El Salvador. Otra que dependía de un milagro para entrar al Mundial es la selecta, que debía esperar resultados negativos de Costa Rica y Panamá, además de obviamente ganar su partido ante una Jamaica ya eliminada. Nada de esto pasó, pero el hecho de empatar su encuentro en la apertura de la fecha 12 ante los Reggae Boys por 1-1 la eliminó completamente del camino mundialista, incluso de una posible clasificación al repechaje, que es para quien quede cuarto. El Salvador sumó en sus primeras 12 jornadas un total de 10 puntos. Junto a Jamaica fueron las únicas selecciones que a lo largo de todo el octagonal jamás estuvieron en puestos de clasificación directa o de repesca, y con el paso de los partidos la brecha con los primeros se iba alejando cada vez más. El Salvador supo lo que es jugar un mundial de fútbol en 2 ocasiones a lo largo de su historia, ambas el siglo pasado. La primera en México 70, donde perdió sus 3 encuentros ante Bélgica, el local y Unión Soviética y quedó eliminada. Su última experiencia se remonta a España 82. Al igual que la vez anterior, terminó la Copa en la peor ubicación general del torneo, sin haber cosechado un solo punto. Con el mágico González en cancha, la selecta cayó por 10-1 en el debut ante Hungría, que fue la goleada más grande en la historia de los mundiales. También 1-0 ante Bélgica y 2-0 contra Argentina. Rusia. Un caso muy distinto al de los demás, que pese a que no perdió la clasificación en la cancha, tiene que figurar porque al fin y al cabo es una selección que jugó mundiales pero no va a estar en Qatar 2022. Rusia no pudo competir por un boleto rumbo a la Copa del Mundo porque la FIFA y la UEFA decidieron el lunes 28 de febrero que los seleccionados y clubes rusos quedaban suspendidos de todo tipo de competición internacional hasta nuevo aviso, debido a la invasión militar por parte de Rusia a Ucrania. El fútbol no quedó de lado en este conflicto y los entes gubernamentales tomaron su postura. Obviamente esto le impidió a la selección de Rusia competir rumbo a un boleto a Qatar. El equipo nacional estaba clasificado para los playoffs a jugarse en la fecha FIFA de marzo,
porque había quedado segundo en la zona H por detrás de Croacia, que sumó 23 puntos, uno menos que los rusos. Se discutió mucho sobre la decisión de excluirla, pero no hubo marcha atrás y tampoco otro país ocupó su lugar. Polonia, que iba a ser su rival en semis, accedió directamente a la final. La selección rusa heredó los logros futbolísticos de la antigua Unión Soviética, así que tiene historia en este deporte. En total jugó 11 mundiales, mientras que solo 4 con la selección de Rusia. En el último fue ni más ni menos que anfitrión, y el equipo nacional llegó hasta cuartos de final. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like, y si no están suscritos a este canal o al secundario, son todos bienvenidos. Los enlaces de las partes anteriores están en la descripción. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.